Capítulo 2. El nacimiento. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Salmo 56, versículo 8. Año 1993. No hay situación feliz o triste que no tenga fin. Y el término a mi situación que había estado viviendo con mi madre estaba por llegar. Fue precisamente unos días antes de cumplir mis 18 años cuando este sufrimiento hizo crisis. Era como haber llenado un globo con agua a punto de reventar. Y reventó ese día. Simplemente no podía más. Oírla gritar todos los malditos días, soportar sus golpes, sus bofetadas que me caían sin motivo alguno, sus insultos que hacía mucho no me hacían mella. Aquel día fue el acabose. Simplemente me solté llorando a grito abierto. Fue como explotar por dentro. No sé por qué no me le fui a golpes. Solo pude llorar a gritos como cuando llora un niño. Grité lo más fuerte que pude, quizás tratando de que alguien viniera en mi auxilio. A mis gritos vino una vecina quien hacía tiempo me consolaba con su cariño y amistad. Entre sollozos le dije: quiero morirme. Ya no quiero vivir. Soy muy infeliz. Estoy dispuesta a irme con el primer hombre que se atraviese en mi camino. Ella me abrazó y me tranquilizó diciéndome: no digas más tonterías. Dicen que una debe tener mucho cuidado con lo que dice a Dios o al diablo, porque siempre uno de ellos nos está escuchando. Aquel pedido se cumplió. A los pocos días de aquella crisis, entró por la puerta Valentín Jiménez, con quien se cumplió al dedillo aquel pedido que yo había hecho en la ofuscación de mi dolor. Aquel hombre que yo misma escogí para que me arruinara la vida, llegó preguntando por mi madre. Era un viejo conocido de ella. Según sus palabras, aquel día que llegó al negocio de mi madre, se impresionó mucho conmigo, pues me había conocido de niña. Yo le dije: mi madre tardará en regresar. Tengo un asunto urgente que tratar con ella. Yo, ingenua, le ofrecí un café mientras esperaba. En medio de la espera empezamos a platicar de muchas cosas, entre ellas de que él era periodista, lo cual me pareció algo muy importante. Tonta de mí. No era más que un reporterillo en un periódico de cuarta, que supo envolverme muy bien con sus mañas y mentiras. Y con el paso de los días, este fulano fue tejiendo en mi entorno un sinfín de mentiras que yo creí en su totalidad. Me dijo: estoy buscando una modelo para una sesión de fotografías para el periódico. Con este motivo nos empezamos a ver seguido. Por mi parte, yo estaba feliz porque veía en él al hombre que yo estaba buscando para que me sacara del infierno en que vivía con mi madre. Hasta ese entonces solo había tenido romances de adolescente, ninguno de importancia, salvo mi primer amor. Valentín Jiménez era otra cosa. Era un hombre maduro que se preocupaba por mí, alguien que me motivaba a ser mejor. Me enseñó a sentirme mujer, me empujaba a valerme por mí misma.
Este hombre me prometía un magnífico trabajo. A causa del carácter tan explosivo de mi madre, todo esto lo mantenía en secreto, pero un día se dio cuenta, además de que ella lo conocía muy bien, y puso el grito en el cielo. Me llovieron insultos y golpes y me corrió de la casa una vez más. Eres una prostituta, lárgate de la casa, no quiero volver a verte. El amor de una madre siempre es necesario y por mínimo que sea, deja profundas raíces. Quizá era lo que yo sentía por mi madre, quien fue cariñosa conmigo antes de aquel terrible suceso. Quizá por eso yo seguía aferrada a ella, mendigando migajas de su amor. Y por eso me dolían tanto sus ofensas que repetía hasta el cansancio. El hecho de que me acusara de que yo tenía amoríos impropios con aquel hombre me hería profundamente. Después de aquel enfrentamiento con ella y de verme en la calle, no supe a quién recurrir. En medio de un llanto histérico, le hablé a él por teléfono explicándole la situación. Apenas lo vi, me arrojé a sus brazos desesperada, contándole todos los problemas que vivía con mi madre. Este hombre me escuchó atento y cariñoso. No te preocupes, recuerda los planes que tenemos. A partir de entonces, ya nada me importó. Llévame lejos de aquí. Él me abrazó y en medio de dulces promesas nos fuimos a vivir juntos. En el trayecto no paraba de decirme, te quiero mucho, seremos muy felices. Aquel día sentí que sería dichosa con aquel hombre. Creí que era mi salvador y que jamás volvería a sufrir maltratos e insultos, que esa etapa de mi vida había quedado en el pasado. Los primeros días todo parecía un sueño del cual yo no quería despertar. Mas todo se fue resquebrajando como papel viejo. Empezó por llegar tarde e inventar pretextos. Después no llegaba a dormir. Todo esto aunado a unos celos enfermizos. Era otra cara del infierno, al cual fui sumergiéndome poco a poco, siempre tratando de que las cosas funcionaran bien. El hombre amable que había conocido se había esfumado y en su lugar llegaba un hombre violento que me gritaba y acusaba de tener amantes encerrados en la casa. Era entonces que desquitaba su furia conmigo a golpes. Sus maltratos eran extremos, que los días en que no volvía, yo rogaba que no regresara más. La violencia que padecí con este hombre fue subiendo gradualmente de tono. Empezó con insultos y terminó con golpizas brutales que me dejaban tirada en el suelo, bañada en sangre. Luego me violaba bajo una lluvia de insultos en los cuales siempre aseguraba que yo era de su propiedad y que él podía hacer conmigo lo que quisiera, hasta matarme si así lo quería. En medio de toda aquella violencia me arrepentía de haber confiado en aquel sujeto. El amor que un día había llegado a sentir se me había esfumado. Ahora solo quedaba miedo y desesperanza. Buscaba salidas tontas y me arrepentía 1000 veces de haber caído en sus redes. Tristemente me daba cuenta de que había caído en las mismas trampas en que mi madre había vivido con mi padre. Dentro de aquel tormento, una noticia vino a alegrar mis días. Me enteré de que estaba embarazada. Me dio gusto,
porque creí que al darle la noticia, él cambiaría. El día que se la di, llegó como siempre, después de haberse ausentado por varios días sin preocuparse si yo tenía alimentos o cómo estaba. Al escuchar sus pasos acercándose a la puerta y meter la llave para abrir, era el momento en que yo empezaba a temblar. El miedo me paralizaba, el estómago se me contraía porque nunca sabía cuál sería el motivo que desatara su ira. Era como si ese fuera todo su afán, encontrar un motivo para golpearme. Aquel día no hubo diferencia. Llegó de mal genio, aventando todo. Yo me refugiaba en alguna esquina del cuartucho de vecindad, esperando siempre sus golpes. Recuerdo bien sus palabras. De seguro algo me escondes, perra desgraciada. Y empezaba a golpearme. Yo me protegía el vientre. En medio de aquella lluvia de golpes le grité: ¡para, por favor! ¡Estoy embarazada! Por algún momento guardé la esperanza de que dejara de agredirme. Fue peor. Sus golpes aumentaron. Me daba con más fuerza. Esa criatura no es mía. Seguro es de tu amante. Ni de chiste se te ocurra pensar que voy a hacerme cargo de la criatura. Yo solo gritaba de dolor y le rogaba: para, por favor. Nunca supe si paró de golpearme. Yo perdí el sentido. Desperté hasta el día siguiente. Me dolía todo el cuerpo. Estaba desnuda y bañada en sangre. Me dio mucho miedo. Pensé que estaba perdiendo al bebé. Me sentí profundamente desesperada, desamparada y sola. Fue como llegar a lo último y le grité a Dios con todas mis fuerzas: ten misericordia de mí. Por favor, protege a mi bebé. Lentamente me fui recuperando. No sé de dónde saqué fuerzas para seguir, pero lo hice. El sangrado se detuvo. Supe entonces que mi bebé estaba a salvo. Sentada en medio de todo aquel tiradero, contemplé abatida todo aquello. Fue como si algo me hablara desde adentro que me decía lo tonta y terca que había sido por las decisiones tan equivocadas que había tomado. Los meses siguieron transcurriendo casi igual, con golpizas cada tanto. Pero el estar embarazada y ver que aquel sujeto no se detendría nunca fue lo que me hizo reaccionar y empecé a idear cómo salir de aquella situación. Me preguntaba: ¿qué va a pasar? ¿A dónde voy? No sabía ninguna de las respuestas. Lo que me preocupaba, una desesperanza inmensa. De lo único que estaba segura era que tenía que huir de ahí. Cada día que pasaba rogaba a Jesús que me diera fortaleza y fe para poder salir de aquella situación. Tenía días que no llegaba a casa, entonces me armé de valor para irme. Yo rogaba a todos los santos que no volviera, pero ese día en el que al fin me había decidido, temblaba de solo escuchar que alguien se acercaba a la puerta, mientras yo, en silencio, seguía rogando que no fuera él. Desgraciadamente era él. Entró gritando como lo hacía siempre, maldiciendo y preguntándome: ¿en dónde se esconde tu amante? Yo no contestaba, como siempre, toda temerosa, arrinconada. Esperé que me agrediera. Pero esta vez no lo hizo. Se metió a la recámara, sacó alguna ropa y se fue. Yo, intrigada, esperé un tiempo razonable y salí a ver para dónde se había ido.
Fue entonces que lo vi acompañado de otra mujer. Verlo con otra me dolió profundamente. Sentía que moría de dolor al sentirme traicionada de esa manera. El poco amor que aún le tenía, ese día se tornó en odio. Al verlo tan despreocupado y abrazándola, me dio el coraje para irme de ahí, pero no sabía dónde. Por más que pensaba en ir a algún otro lugar, siempre terminaba pensando en mi madre, regresar con ella. Le di muchas vueltas a esa opción, pero no me quedaba otra salida. Si seguía con ese hombre, terminaría matándome. Fue así como con 7 meses de embarazo metí mis pocas pertenencias en una maleta y tomé el autobús. En el trayecto no dejaba de pensar en qué le diría a mi madre, qué pretexto le pondría. Al final no supe qué le iba a decir. Cuando toqué la puerta de la casa, fue ella quien abrió. Me arrojé a sus brazos pidiéndole perdón. Me recibió con reproches, pero me recibió, no sin antes poner sus condiciones. De ahora en adelante tendrás que trabajar para pagar los gastos de hospital, tus alimentos y todo lo que me sigues debiendo. Sabía de antemano lo que me esperaba con mi madre, así que no me sorprendió nada volver a levantarme con sus gritos, insultos y golpes. Por lo menos no eran tan fuertes como los de aquel mal hombre. Me daba fuerzas el fruto que llevaba en el vientre y no hacía mucho caso a los gritos de mi madre. Así pasaron los casi 3 meses que me faltaban para el parto. Una mañana desperté con unos dolores muy intensos. Se lo hice saber a mi progenitora y nos fuimos al hospital. En el chequeo dijeron, aún le falta tiempo, que camine un poco. Así lo hice. Regresamos y nos volvieron a decir lo mismo. Váyanse a su casa. Volvimos por la mañana y el doctor nos quiso regresar de nuevo, pero esta vez mi madre se puso exigente y a gritos pidió que alguien la cheque. Para entonces yo lloraba a gritos de dolor. Afortunadamente otro doctor vino en mi auxilio y me metió al hospital. El diagnóstico fue que el parto ya se me había pasado y que tenían que operarme de emergencia. No esperaron a que me hiciera efecto la anestesia, así que yo sentía cada vez que el bisturí me cortaba el vientre. Los dedos que me tocaban, las voces de los doctores y también la de las enfermeras. Aquello fue como ser destazada viva, hasta que escuché en la lejanía el llanto de mi bebé. La dicha más grande inundó todo mi ser cuando pusieron en mis brazos a una hermosa niña. Por fin tenía un motivo para pelear con uñas y dientes. Mis deseos eran unos, esperaba salir pronto de ahí. La realidad, otra. Se me infectó la herida y tuve que permanecer más de lo debido en el hospital. Mi hija casi muere en aquel nosocomio por negligencia médica. Por fin salimos ambas. Me fui a vivir un tiempo con mi hermana mientras me recuperaba completamente para poder trabajar. Durante este periodo de convalecencia me invadía una profunda tristeza que me hacía llorar en cada rincón de la casa. A veces pensaba en el padre de mi hija. Una parte de mí quería volver con él, pero al recordar las palizas que me daba, me arrepentía. Mi afán por tener una familia y un lugar para mí misma me hicieron inclinar la balanza a favor de él. Pensaba, quizás si ve a la niña, ahora sí cambia.
La idea me rondaba en la cabeza, así que decidí escribirle una carta con la ayuda de mi hermana. A mi hermana se le daba más la escritura, así que llenó la carta de frases bonitas, además de que le pedía que volviéramos. El hombre parecía haber estado esperando que yo diera el primer paso, porque llegó ese mismo día por la noche, pero mi madre había dado la orden de que no me dejaran regresar con él. Mi hermana me encerró y no me dejó ir. Aquel día creí morir de dolor y lloré a mares, porque yo creía a ciegas de que él había cambiado y que mi hermana y mi madre me estaban quitando la única oportunidad de ser feliz en la vida. Al día siguiente, muy temprano, llegó mi madre y me tundió a golpes y groserías. ¿No has aprendido la lección? No tienes dignidad. Ese hombre solo te llenará de hijos. Cansada de escuchar tanta humillación, tomé mi hija en brazos y me salí a la calle mientras escuchaba la última sentencia de ella. Si regresas con ese hombre, te quedas sin madre y sin hermanas. Mientras caminaba, las lágrimas corrían por mis mejillas. Yo no entendía por qué no podía ser feliz nunca. No pedía mucho, solo quería un hombre que me quisiera, que me diera un hogar para poder criar a mi hija. Así iba caminando cuando lo encontré. Él fue a mi encuentro, me abrazó. Perdóname. Regresé con él. Todo fue bien los primeros días, arrumacos y promesas en nuestro nuevo hogar, mientras se desocupaba la casa de donde habíamos vivido la primera vez. Yo, hambrienta de que todo fuera bien, cerré los ojos a todo y me dejé llevar. Cuando el problema no es tratado a fondo y creemos que las cosas se van a arreglar por arte de magia, es engañarnos a nosotros mismos. Las cosas volvieron poco a poco a ser igual, hasta que sin darme cuenta estaba siendo golpeada como la primera vez que llegué con él. Solo algo había cambiado. Ahora a este mal nacido no le importaba si traía o no a mi hija en brazos. Era de lo más bestial, pero la culpa la tenía yo por haber sido tan ilusa. Y ahí estaba yo de nuevo cuenta. Dios mío, dame fuerzas para irme de este lugar. Dentro de las incongruencias que había en mi dichoso matrimonio, mi flamante marido solía desaparecer por días y siempre dejaba herméticamente cerrado un cuartito de la casa. Yo respetaba ese lugar. Nunca le pregunté, de puro miedo, qué había ahí. Pero un día se fue lejos a trabajar y dejó abierto aquel cuarto. La curiosidad me quemaba por dentro y entré a ver. Mi sorpresa fue inmensa. Allí guardaba papeles personales, fotografías donde estaba con otra mujer, cartas de amor y pertenencias de ella. Fue entonces que recordé el día en que yo había regresado y encontré todo diferente, otros muebles, diferentes cortinas y más. Él me dijo, arreglé todo para recibirte. Qué estúpida era. Recordando ahora todo aquello, me pregunto, ¿cuál sería el motivo por el cual aquella mujer se había ido y había dejado todo? Había cosas muy personales, en desorden, como cuando tienen prisas de algo y te vas. Había ahí un bolso de mano con todas esas cosas que solemos traer las mujeres. Era tan extraño. Descubrir aquel cuarto lleno de su traición fue lo que me dio la fuerza para tomar la decisión más importante en mi vida.
Supe en ese momento que iba a estar mejor en cualquier otro lugar, menos ahí. Así que, con la determinación de quien sabe que va a ganar, recogí mis pertenencias y me fui. No fue nada fácil poner la otra mejilla en casa de mi madre, pero era el único lugar al que podía ir. Golpes allá y golpes acá, ¿qué más daba? Las malas decisiones se pagan caras, pero se aprende de ellas. Palabras de Dios para usted. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Salmo 91, versículo 2.